Viernes, 28 de marzo de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 203-0144. Tipo, jurisprudencia. Falta de firma del acuerdo de admisión o radicación de la demanda laboral. Al tratarse de una violación formal que se convalida con las posteriores actuaciones que posibilitan la emisión del laudo, no es necesario ordenar la reposición del procedimiento. Hechos. Los plenos regionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el tipo de violación que constituye la falta de firma del presidente, del auxiliar o del secretario de las juntas de conciliación y arbitraje en el auto de admisión o de radicación de la demanda, así como la consecuencia que dicha violación tiene en amparo directo, esto es, si debe o no ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de subsanarla. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la falta de firma del acuerdo de admisión o de radicación por parte del presidente, del auxiliar o del secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje impugnada en amparo directo constituye una violación formal que no amerita reponer el procedimiento, ni ordenar recabar la firma de la autoridad correspondiente, debido a que se convalida con las posteriores actuaciones que posibilitan el dictado del laudo. Justificación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, como el de audiencia. Cuando falta la firma del presidente, del auxiliar o del secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el acuerdo de radicación o admisión de la demanda, pero el juicio se tramita y el procedimiento se desahoga en todas sus fases hasta su culminación con el dictado del laudo, se concluye que esa violación formal quedó convalidada porque se llevaron a cabo todas las actuaciones procesales posteriores a ese acuerdo. Por tal razón, no existe motivo para ordenar la reposición del procedimiento, ni siquiera para recabar la firma, a efecto de subsanar un vicio formal intrascendente, sino que en su lugar debe privilegiarse el estudio de otras violaciones, ya sean de fondo o de las leyes del procedimiento, para no retrasar el análisis que permita dar por concluida la controversia. Segunda sala. 2 de 10. Registro digital, 203-0159. Tipo, jurisprudencia. Nombramiento de base definitivo de los trabajadores al servicio del Estado de Colima. Corresponde al patrón demostrar la improcedencia de su otorgamiento si afirma que el puesto reclamado no es una plaza vacante, interina o provisional, o de nueva creación. Hechos. Una trabajadora al servicio del gobierno del Estado de Colima, en un juicio laboral burocrático reclamó, entre otras prestaciones, el nombramiento de base definitivo. Prestación que la patronal sostuvo era improcedente, toda vez que la plaza solicitada por la actora era temporal, regida por partidas establecidas en el presupuesto de egresos, por lo que se encuentra supeditada a la subsistencia de la partida presupuestal creada para cubrir los salarios correspondientes, o bien por terminar las necesidades del servicio que motivaron el nombramiento. El Tribunal Laboral Burocrático determinó que la actora no demostró su acción y absolvió a la demandada. Contra esa determinación aquella promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la patronal alega que el puesto reclamado por el trabajador burocrático no es una plaza vacante, interina o provisional, o de nueva creación, le corresponde satisfacer en su integridad la carga procesal para acreditar la improcedencia del otorgamiento del nombramiento de base definitivo. Justificación. Conforme al artículo 784, fracción 7, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria por mandato del artículo 15 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados del Estado de Colima deriva que, entre otros supuestos, la persona trabajadora queda eximida de la carga procesal cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo. De ahí que ante la disputa sobre el tipo de nombramiento expedido a una persona servidora pública, esto es, si ostenta y se desempeña en un puesto considerado de confianza, supernumerario o de base, debe ser al patrón al que corresponda satisfacer en su integridad la carga procesal, si no quiere soportar la consecuencia derivada de su incumplimiento y la condena respectiva. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 3 de 10. Registro digital,
203-0165. Tipo, jurisprudencia. Prueba de inspección en el juicio laboral. Su finalidad cuando el demandado niega la relación de trabajo, pero no su calidad de patrón, es que el actuario de FE que en la documentación general aparece el nombre del trabajador. Hechos. En diversos procedimientos laborales para acreditar la existencia de la relación de trabajo, ante la negativa lisa y llana de la parte demandada. Los trabajadores ofrecieron la prueba de inspección sobre los documentos que el empleador tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el demandado niega la relación de trabajo, pero no su calidad de patrón. La finalidad de la prueba de inspección es que el actuario de fe que en la documentación general aparece el nombre del trabajador. Justificación. Ante la negativa lisa y llana de la relación laboral. La prueba de inspección para acreditar su existencia debe ofrecerse sobre la documentación general de todos los trabajadores y no de forma personalizada en relación con la parte actora, como listas de raya o nóminas. Listas de operarios inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria, y cuyos documentos a inspeccionar, por ende, deben ser sobre la totalidad de los empleados para que a partir de su verificación pueda advertirse si obra o no el nombre del trabajador. Por tanto, si lo que éste pretende acreditar son aspectos inherentes a él, como categoría, fecha de ingreso, horario o salario. El ofrecimiento en esos términos lleva a concluir que los documentos respecto de los que ofreció la inspección se encuentran personalizados. Porque esos aspectos únicamente pueden advertirse de documentos relativos al propio trabajador, por más que se haya ofrecido sobre todos los que el patrón está obligado a conservar, pues no debe perderse de vista que lo que se busca con la prueba de que se trata no es acreditar cada uno de los elementos citados, sino que el nombre del actor se encuentra dentro de alguno de los documentos a los que aluden las jurisprudencias 2A/J, 38/95 y 2A/J, 26/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimar correcto el ofrecimiento para que el actuario de fe de la categoría, jornada, fecha de ingreso, salario o algún otro dato inherente al trabajador. Sería obligar al patrón a exhibir documentos respecto de cuya relación negó, lo cual sería ilegal en virtud de su postura defensiva, pues al negar el vínculo laboral, es lógico que no posea documentos del oferente de la prueba. Tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 4 de 10. Registro digital, 203-0137. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Es improcedente desecharla cuando se reclama la omisión de proveer sobre la providencia cautelar relativa a mantener el servicio de salud por embarazo de una trabajadora despedida, aun cuando no se haya emplazado a la demandada en el juicio laboral. Hechos. En amparo se señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal Laboral de proveer sobre las providencias cautelares solicitadas por la actora en el juicio laboral para que el patrón se abstuviera de darla de baja de la institución de seguridad social en la que se encontraba afiliada, arguyendo haber sido despedida en razón de su embarazo. La persona juzgadora desechó de plano la demanda al considerar actualizada de forma notoria y manifiesta una causal de improcedencia, derivada de no haber transcurrido entre la fecha de presentación de la demanda laboral y la de amparo el plazo de 45 días previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para la caducidad del juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente desechar la demanda de amparo indirecto, aun cuando no se haya emplazado a la demandada en el juicio laboral. Si se reclama la omisión de proveer sobre la providencia cautelar relativa a mantener el servicio de salud por embarazo de una trabajadora despedida. Justificación. El artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo establece que el Tribunal Laboral podrá auxiliarse de una persona secretaria instructora quien dictará, entre otras, la providencia cautelar prevista en la fracción 3. Consistente en requerir al patrón que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que hubiere sido despedida, cuando a juicio del propio tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada por esa razón, medida que de acuerdo con el artículo 858 de la propia ley, podrá solicitarse al presentarse la demanda o posteriormente y que, en el primer caso,
se tramitará antes del emplazamiento, en cuyo caso, si la actora solicitó al tribunal la providencia cautelar en la demanda y justificó su petición en términos del citado artículo 857. Fracción 3. El tribunal debe proveer de inmediato, inclusive antes de emplazar a las demandadas, por constituir el derecho a la salud. Un derecho sustantivo de la impetrante, cuya salvaguarda no incide en el trámite del juicio laboral, no se relaciona con el fondo de la controversia ni genera su caducidad. Tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 5 de 10. Registro digital, 203-0146. Tipo, aislada. Hostigamiento y o acoso laboral. Al juzgar con perspectiva de género, es suficiente que se acredite de manera indiciaria para tenerlo por configurado. Hechos. Una trabajadora demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la declaración de recomendar a su jefa inmediata que se abstuviera de ejercer hostigamiento y o acoso laboral, ya que la sometía a actos de violencia psicológica, como aislamiento del equipo de trabajo, intimidaciones, maltrato, abuso de autoridad y humillaciones, lo que le ocasionó estrés, depresión y ansiedad diagnosticados por el propio patrón en su calidad de órgano asegurador, por lo que también exigió la permanencia en su empleo libre de violencia. El demandado argumentó que la conducta imputada no se acreditó de manera fehaciente e indubitable con base en situaciones jurídicas concretas. La jueza laboral determinó que con el material probatorio allegado a juicio se demostró de manera indiciaria el hostigamiento y o acoso laboral, por ende, condenó a las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al juzgar con perspectiva de género, la demostración de la conducta configurativa del hostigamiento y o acoso laboral no amerita un estándar de prueba estricto, sino flexible, debido a la dificultad para comprobarlos. Por lo que basta que la trabajadora la acredite de manera indiciaria para que la carga probatoria se traslade al patrón a fin de desvirtuar los indicios de los actos atribuidos como violencia psicológica. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada primera, SECRI/2014, décima, determinó que el hostigamiento y o acoso laboral, mobbing, es una conducta que se presenta sistemáticamente dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele prestar el hostigador de agredir, controlar o destruir. Por tanto, constituye una prohibición que nace a partir de dos derechos fundamentales: el derecho a un trabajo digno, convencional y constitucionalmente reconocido en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará. En consecuencia, la demostración de la violencia psicológica en el derecho laboral no amerita un estándar de prueba estricto, sino flexible, debido a la dificultad para demostrar actos de esa naturaleza. Por lo que basta que se acrediten indicios racionales de los que pueda deducirse que existieron actos de violencia con base en el género de las personas, en cuyo caso el empleador tiene la posibilidad de comprobar que estos obedecían a una justificación objetiva, razonable y proporcional, derivada de las necesidades de trabajo, y así desvirtuar la fuerza probatoria de los indicios de violencia alegados. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 203-0150. Tipo, aislada. Incidente de liquidación en materia laboral. La autoridad laboral y los tribunales de amparo deben analizar oficiosamente la congruencia de la interlocutoria que lo resuelve en relación con el laudo definitivo. Hechos. Derivado de un laudo emitido en un juicio laboral en el que se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al reconocimiento de la antigüedad y al pago correcto de la prestación denominada ayuda de renta. Concepto 22. La Junta ordenó la apertura de un incidente de liquidación. En la resolución interlocutoria determinó no aprobar la planilla de liquidación presentada por la actora y condenó al instituto al pago de cierta cantidad por el concepto aludido. Contra esa determinación, el instituto promovió amparo indirecto, en el que el juzgado de distrito negó la protección constitucional por considerar inoperantes los conceptos de violación por ser novedosos. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la autoridad laboral y los tribunales de amparo deben analizar oficiosamente la congruencia de la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación en relación con el laudo definitivo, incluso ante la falta de oposición del demandado respecto de la planilla propuesta por la actora. Justificación. Conforme al artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trate de prestaciones económicas se determinará el salario que sirva de base a la condena, la que deberá cuantificarse y señalar las medidas para su cumplimiento y, solo por excepción, podrá ordenarse la tramitación de un incidente de liquidación. La materia de este incidente y de la interlocutoria que lo resuelve se limita a cuantificar las prestaciones económicas materia de condena cuando en el juicio laboral no obren elementos que permitan su cuantificación. Por ende, esa resolución debe ser congruente con lo determinado en el laudo definitivo, sin que la circunstancia de que las partes no objeten la planilla de su contraria implique su aceptación, pues, admitir lo contrario significaría modificar o desatender el sentido del laudo, cuya firmeza debe permanecer inalterable. De ahí que la autoridad laboral y los tribunales de amparo están obligados a observar y analizar, de oficio, los aspectos decididos en el laudo firme, con el fin de garantizar el acatamiento a su autoridad de cosa juzgada. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J 75/2019, décima, determinó que la figura procesal de la cosa juzgada se configura como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes. Se trata de una institución en la que descansan los principios de certeza y seguridad jurídica, y que en materia laboral, aun cuando no haya sido opuesta como excepción por las partes, debe analizarse de oficio, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja. De dicho criterio deriva que la congruencia de la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación con el laudo definitivo del que deriva obedece a su calidad de cosa juzgada, en virtud de la cual no puede ser modificado y debe ser cumplido en sus términos. Por ende, corresponde a las autoridades jurisdiccionales laborales y de amparo garantizar su observancia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 203-0151. Tipo, aislada. Instituto Mexicano del Seguro Social. Su Consejo Técnico tiene facultades para aprobar el estatuto de sus trabajadores de confianza a. Hechos, una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Promovió amparo directo en el que impugnó la determinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje de aplicar en la resolución del juicio que promovió por el despido del que fue objeto el Estatuto de Trabajadores de Confianza y no el contrato colectivo de trabajo, así como la facultad del Consejo Técnico para aprobar dicho estatuto, al considerar que éste no puede legislar sobre una materia que, según el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está reservada al Congreso de la Unión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Consejo Técnico del IMSS tiene facultades para aprobar el Estatuto de Trabajadores de Confianza a. Justificación. Conforme a los artículos 251, fracciones 4 y 8, 263, 264, fracciones 4 y 12, y 286 y de la Ley del Seguro Social, y 31, fracción 11, de su reglamento interior, corresponde al IMSS realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines, así como los que fueren necesarios para la administración de las finanzas institucionales y expedir lineamientos de observancia general dentro del aludido instituto. Su Consejo Técnico es el órgano de gobierno, representante legal y administrador, quien tiene como atribuciones: 1. Aprobar la estructura orgánica básica del instituto, así como la estructura ocupacional correspondiente y sus modificaciones, los niveles salariales, las prestaciones y los estímulos de desempeño de los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de la Ley del Seguro Social. 2. Aprobar las bases para el establecimiento, organización y funcionamiento de un sistema de profesionalización y desarrollo de los trabajadores clasificados como de confianza en el contrato colectivo de trabajo. Y 3. Aprobar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y estatutos. En ese contexto, el Consejo Técnico cuenta con facultades para aprobar el Estatuto de Trabajadores de Confianza a, porque el Poder Legislativo
En la fracción 8 del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, estableció la cláusula habilitante en favor del IMSS, con el objeto de emitir lineamientos de observancia general para la aplicación de dicha ley, quien a su vez la delegó al aludido Consejo conforme al diverso artículo 31, fracción 11, del reglamento interior mencionado. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 8 de 10. Registro digital, 203-0160. Tipo, aislada. Petróleos Mexicanos. Salario base para la cuantificación de la pensión jubilatoria por vejez de sus trabajadores sindicalizados de planta. Cláusula 134, fracción, del contrato colectivo de trabajo. Celebrado entre Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, bienio 2021 a 2023. Hechos: un trabajador sindicalizado de base demandó el pago correcto de su pensión jubilatoria, argumentando que, atento a que tenía más de 35 años de servicios en favor de la patronal, debía cubrírsele esta con el salario de la categoría en la que se desempeñó al momento de jubilarse, sin requerirse que la ocupación de dicho puesto fuese de modo definitivo o permanente. Por su parte, el ente patronal contestó la demanda en el sentido de que debía tomarse como base para la pensión jubilatoria el salario que correspondía al nombramiento permanente o de planta que tuviera el operario y no al de la última categoría ocupada de manera temporal por el trabajador. Al resolver el asunto, el juzgado laboral determinó la improcedencia de la acción, con base en que el actor, al momento de obtener su jubilación, se encontraba cubriendo una plaza como trabajador temporal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la exégesis de la fracción de la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, bienio 2021 a 2023, debe interpretarse en el sentido de que no debe confundirse la calidad de la plaza o puesto con el tipo de contrato del trabajador para efectos de calcular su pensión, porque la redacción de la cláusula refiere reiteradamente el salario del último puesto de planta ocupado, debiendo entenderse por puesto de planta aquel que es permanente, siendo cuestión distinta la forma de contrato que pueda otorgarse por su duración y que puede ser transitorio o eventual, o por tiempo indeterminado, es decir, no debe confundirse la calidad de una plaza con la temporalidad o la forma de contratación. Justificación: una interpretación extensiva de la jurisprudencia 2A/J 47/2012, décima, de rubro, Petróleos Mexicanos. Salario base para la cuantificación de la pensión jubilatoria por vejez de sus trabajadores de confianza. De artículo 82, fracción y del Reglamento del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, permite discernir, por su idea jurídica sustancial, el contenido de la cláusula 134, fracción, del contrato colectivo de trabajo, de la cual se obtiene que la pensión correspondiente a la jubilación por vejez del personal sindicalizado de planta se calculará tomando como base el 80% del promedio de los salarios ordinarios que el trabajador hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios y en proporción al tiempo laborado en cada uno de ellos, salvo que el último puesto de planta lo hubiere adquirido 60 días antes de la fecha de su jubilación, en cuyo caso se tomará como base el salario ordinario de este último puesto de planta para establecer su pensión jubilatoria, a diferencia de los trabajadores con mayor antigüedad. Caso en el que la propia cláusula 134 dispone que debe tomarse como base para fijar la pensión el salario ordinario del puesto de planta que el trabajador ocupe al obtener su jubilación. A partir de lo anterior, no debe confundirse la calidad de la plaza o puesto con el tipo de contrato del trabajador para efectos de calcular su pensión, porque la redacción de la cláusula refiere reiteradamente el salario del último puesto de planta ocupado, debiendo entenderse por puesto de planta aquel que es permanente, siendo cuestión distinta la forma de contrato que pueda otorgarse por su duración y que puede ser transitorio o eventual, o por tiempo indeterminado. Consecuentemente, cuando la fracción y de la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, bienio 2021 a 2023, y de diversa temporalidad con regulación similar,
Se refiere al salario o al promedio de los salarios ordinarios que el trabajador hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios. Debe entenderse que es el relativo a los puestos que haya ocupado, cualquiera que estos sean, salvo que la empresa demuestre que no eran permanentes, independientemente del tipo de contrato que al efecto se hubiera firmado. Pues la mencionada cláusula hace una exigencia sobre el puesto, no sobre el tipo o la duración del contrato. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 203-0164. Tipo, aislada. Principio de primacía de la realidad. Su aplicación en el juicio laboral no implica tener por ciertas las manifestaciones realizadas por una de las partes, con el propósito de fincar la competencia para conocer de un asunto. Hechos. Una persona trabajadora presentó demanda laboral contra una empresa cuyo objeto social establece que se dedica a la fabricación de recipientes de cualquier material para el envase y empaque de todo tipo de bebidas. Entre otras, cerveza, refresco y agua mineral o carbonatada. El Tribunal Laboral local que conoció de la demanda se declaró incompetente, pues consideró que la demandada se dedica a la industria vidriera, porque fabrica envases de vidrio. Por lo que remitió el asunto a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, quien rechazó la competencia declinada. Toda vez que obraba en autos la manifestación de la apoderada de la empresa demandada en el sentido de que su representada únicamente produce bote de metal, tapa y plastitapa de envases de vidrio. Concluyendo la autoridad federal que, atendiendo al principio de realidad, el objeto social estaba acotado a lo que fue indicado por dicho apoderado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el principio de primacía de la realidad no implica tener por ciertas las manifestaciones de una de las partes con el propósito de fincar la competencia para conocer de un asunto laboral, pues dicho principio no puede aplicarse de manera automática para tomar como verdadero lo manifestado por alguna de ellas en relación con las actividades que se desempeñan en una fuente de trabajo, sino que debe ser producto de que existan circunstancias que ameriten apreciar la verdad de los hechos de una manera distinta de la que se advierta de los elementos que obren en autos. Justificación. El principio de primacía de la realidad en materia laboral debe entenderse en el sentido de que, en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que se establece en los documentos, debe darse preferencia a lo primero. Ello, puesto que lo que se ve reflejado en los documentos no significa necesariamente que sea lo que sucede en los hechos, por lo que es más importante lo que ocurre en la práctica que en lo consignado por escrito. En ese orden de ideas, el principio de primacía de la realidad no tiene el carácter de prueba para sustentar una determinación judicial, como tampoco su aplicación puede tener como base subjetividades de quien juzga, sino que es un instrumento con el que cuentan las autoridades jurisdiccionales que les permite cuestionar la verosimilitud de los hechos contenidos en los documentos o que se desprendan de diversas pruebas o formalidades, a efecto de buscar aproximarse a la realidad de las cosas. Pues permite a quien resuelve preguntarse si lo plasmado en documentos realmente sucedió, o bien, si atendiendo a las circunstancias específicas de cada asunto, su credibilidad es cuestionable. De modo que resulte más probable que haya ocurrido algo diferente. La aplicación de dicho principio requiere de rigor argumentativo, ya que lo contrario se traduciría en que, de manera indiscriminada o con base en subjetividades, se desestimen todos aquellos hechos que se desprendan de las pruebas desahogadas, aun sin que existan circunstancias específicas del caso concreto que pongan en duda su verosimilitud o que den cuenta de una realidad distinta. Por tanto, el principio de primacía de la realidad no implica tener por ciertas las manifestaciones realizadas por una de las partes en un juicio laboral que no tengan algún sustento probatorio, o en circunstancias o datos de los que sea posible apreciar la verdad de los hechos de una manera distinta de la que se advierte de los elementos que obren en autos. Pues de lo contrario se permitiría a las partes realizar una función exclusiva del órgano jurisdiccional, que es la determinación de su competencia. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 203-0176. Tipo, aislada. Vacaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La acción para reclamarlas prescribe en 2 años. Cláusula 47 del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2015 a 2017. Hechos. Un trabajador demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,
El pago de diversas prestaciones tanto inherentes como autónomas al despido injustificado del que fue objeto, entre ellas, vacaciones por todo el tiempo de duración de la relación de trabajo. La Junta declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por ese organismo respecto de las vacaciones, aludiendo al plazo genérico de un año previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la excepción de prescripción opuesta respecto de las vacaciones de los trabajadores del IMSS debe analizarse conforme a la regla especial de 2 años establecida en la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo, y no acorde con la regla genérica de un año prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. Mientras que la cláusula referida establece que el derecho a vacaciones prescribe a los 2 años a partir de la fecha en que, conforme a los calendarios o relaciones programadas por las partes, se hubiere determinado la fecha en que el trabajador debiera haber disfrutado del periodo de que se trate. El artículo 516 indicado prevé el plazo de 1 año para tal efecto. Por tanto, si el plazo de prescripción previsto en la cláusula 47 resulta más benéfico para el trabajador, debe aplicarse este. Acorde con el principio indubio pro operario previsto en la cláusula 135 del citado pacto colectivo y en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que cuando exista duda en la interpretación de las normas de trabajo debe prevalecer la más favorable al trabajador. Además, porque al haberse reconocido los beneficios previstos en el pacto colectivo en favor del trabajador, las cláusulas obligan a lo expresamente pactado y a sus consecuencias legales. En términos de los artículos 31 y 386 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito.